Por muchas semanas hemos estado viendo este tema y aunque suena muy fuerte, hay una clase de amor que Dios aborrece. Uno pensaría, pero ¿cómo Dios puede aborrecer algo? Sí, Dios aborrece. ¿Sabe qué aborrece? El amor al mundo. Y de eso hemos estado hablando estas semanas, acerca del amor que Dios aborrece. Y en resumidas cuentas, mire, Dios aborrece esta clase de amor y quiere que usted y yo aborrezcamos este amor por algunos aspectos importantes. Les voy a dar las razones. Por lo que el mundo es. El mundo dice la Biblia que es todo aquello que se opone a Dios. Cuando hablamos del mundo, hablamos no de las personas, sino del sistema que opera en el mundo, y el mundo, ese sistema, está en contra de Dios. Embetúnelo como lo quieren embetunar. Entonces Dios no quiere que amemos el mundo. El mundo espiritual también se opone a Dios. No quiere Dios que amemos el mundo, mi hermano, por lo que el mundo nos hace a usted y a mí. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo voy a estar con ustedes. El mundo no nos quiere a usted y a mí. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere nada de lo que tiene que ver con Dios. Y si usted ha decidido ser un hijo de Dios, un cristiano, una persona que viva de acuerdo a la palabra de Dios, el mundo le va a dar la espalda y le va a aborrecer. Dios no quiere que nosotros amemos al mundo, mi hermano. También por lo que el mundo nos hace a usted y a mí. Y como dice el punto de esta noche, ¿hacia dónde va el mundo? Abra su Biblia ahí en 1 de Juan 2 y 17, vamos a leer. Si ya tiene el versículo 17, diga amén. Léalo conmigo, solamente ese versículo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese qué interesante, ¿eh? Dios no quiere que usted y yo amemos el mundo porque por el rumbo que está tomando el mundo. Usted sabe muy bien hacia dónde va el mundo. Hace unos 30 años, poquito más de 30 años, yo vi una caricatura de Mafalda. ¿Cuántos conocen a Mafalda? Hace poquito más de 30 años, fácil, más de 30 años, por primera vez yo vi esta caricatura de Mafalda, que ya tenía por lo menos 10 años de vigencia, que decía Mafalda: paren al mundo, me quiero bajar. Porque ya desde ese entonces el mundo lleva un rumbo, mi hermano, en donde el final parece ser que no es nada agradable. Y usted y yo estamos en este mundo. Y usted y yo tenemos que concientizar qué está pasando, no solamente en nuestras vidas, sino a nuestro alrededor. Acaba usted de escuchar la noticia del lunes pasado de 3 jóvenes que estuvieron secuestradas por 10 años, hermano. 10 años, 3 jóvenes estuvieron secuestradas en una casa, y algunos vecinos han llegado a testificar: oye, me comí unas carnes asadas con este fulano, y platicábamos y escuchábamos música. Nunca me imaginé que esto estuviera pasando. Esa es una pequeña muestra, mi hermano, de cómo está el mundo. Usted dirá: bueno, pero para eso están los gobernantes, para eso están las leyes, para eso esto, para eso lo otro. Está bien, es correcto, pero hay una porción que nos corresponde y que nos responsabiliza a usted y a mí. Usted no va a salvar el mundo, yo no voy a salvar el mundo. No necesitamos salvar el mundo, porque para eso vino Cristo, para salvar el mundo. Pero ¿sabe qué? Sí podemos hacer algo en casa, en el hogar. Decía que esta generación de esta generación va a depender los siguientes 50 años. Y yo me espanto por ver cómo estamos tan indiferentes a tantas cosas que en años anteriores hubiéramos pegado el grito en el cielo, mi hermano. De verdad. ¿Hacia dónde va el mundo? Usted sabe hacia dónde va el mundo.
Yo sé hacia dónde va el mundo. Y no necesitamos ser muy sabios para darnos cuenta que el mundo va a un completo desastre. Dice amén. Si no dice amén, si no puede decir amén, diga ay. ¿Hacia dónde va el mundo? La Biblia dice, el mundo pasa. Amén. ¿Se ha dado cuenta usted cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está nuestro mundo? Si no se ha dado cuenta, nomás mire ahí el noticiero. Algunas personas, algunos de nosotros inclusive, pensamos que el mundo no se va a acabar. Y como no se acabó recientemente, ahora el 20 y tantos de diciembre del 2012, como que agarramos más fuerza de que no se va a acabar el mundo, ¿verdad? Como no se acabó el mundo en julio pasado, porque alguien dijo que en julio pasado se iba a acabar el mundo, porque no se acabó el mundo hace 50 años o hace 100 años, porque la gente siempre está diciendo que se va a acabar el mundo y se va a acabar el mundo y no se acaba. Entonces algunos han pensado y han llegado a la conclusión de que el mundo no se va a acabar. Pero déjeme decirle, mi hermano, una cosa es bien segura acerca de este sistema. Acuérdense, el mundo es no el globo terráqueo, no las personas que están ahí, sino el sistema. Una cosa es segura acerca de este sistema, y es que no va a estar aquí para siempre, porque la Biblia dice que un día va a venir Cristo y Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y va a establecer su reino, y entonces las cosas como usted y yo las conocemos van a ser completamente diferentes. ¿Qué es lo que va a permanecer? Solo aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Usted y yo somos eternos, dice la Biblia, pero vamos a estar esa eternidad con o sin Cristo. Y vale más que usted se asegure que esa eternidad la va a pasar con Cristo. Amén. Los cristianos apenas deberíamos estar ligados, agarraditos al mundo, porque vivimos para algo mucho mejor. Amén. Usted y yo como hijos de Dios apenas si tenemos que estar así, mire, con las uñitas agarrados al mundo, porque usted y yo esperamos algo muchísimo mejor. Si no, vaya conmigo por favor allá a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, si es tan amable. El versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La Biblia dice que estos hombres y estas mujeres de fe, usted puede ver anterior los versículos de ese capítulo y va a ver el nombre de muchas personas y de algunas que no se da su nombre, pero que están ahí y posiblemente usted puede estar incluido ahí. Dice que estas personas se consideraron extranjeros y peregrinos en este mundo, es decir, que estaban de paso. Hay una traducción de la Biblia que me gusta mucho que dice, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, pero ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Usted y yo no estamos aquí para quedarnos. Como la estación de radio allá en México que se llamaba 620, es decir, en el cuadrante 620 uno ponía esa estación de radio y la estación se llamaba La música que llegó para quedarse. Usted y yo no estamos aquí para quedarnos en este mundo, estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros, así que mi hermano, mi hermana, vale más que usted deje de echar raíces en este mundo, porque dice la Biblia que esperamos algo muchísimo mejor. Amén. En los tiempos bíblicos, si usted estudia, se va a dar cuenta que muchos cristianos vivían en tiendas. Y la razón de por qué vivían en tiendas es porque ellos no querían establecerse y sentirse cómodos
en el mundo. Hay una vida que usted y yo tenemos que vivir para la eternidad o una vida para el tiempo. Déjeme decirle que el tiempo está limitado a la eternidad de Dios. Usted y yo ahorita en esta carne estamos limitados al tiempo, pero Dios no se maneja con este tiempo. La eternidad está en sus manos y usted y yo tenemos que vivir para la eternidad y no para el tiempo. Amén. Y por eso tenemos que poner nuestra mirada más allá de lo que la gente común podría ver. Usted y yo como hijos de Dios debemos de vivir consagrados para agradar ¿a quién? A papá, al Padre. Una persona que no está consagrada a Dios, una persona mundana, una persona que vive de acuerdo a los principios y a los gustos, a todo lo que hay allá afuera, entonces esa persona no vive para agradar al Padre. Usted y yo tenemos que vivir para agradar a Dios. Y el hijo de Dios, la hija de Dios, el cristiano, la cristiana, que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ahora mire, usted debe de saber que grandes civilizaciones, grandes naciones en el pasado, mi hermano, han venido en decadencia o decayeron y finalmente fueron conquistados por otra nación y finalmente desaparecieron. Yo estaba viendo un documental hace unos días de las pirámides de Egipto. No sé si a usted le gusta esa situación de Egipto, las pirámides y los misterios que hay allí en las pirámides de Egipto. Por ejemplo, mire, hay un misterio muy grande que todavía no alcanzan a descifrar, a descubrir. ¿Cómo es posible que los egipcios pudieron transportar esos bloques tan grandes? Algunos de ellos pesan 4 toneladas, el más livianito, 4 toneladas. Y hay quién sabe cuántos miles y miles de esos bloques. Lo interesante es que muchos kilómetros a la redonda de las pirámides de Egipto no había ese tipo de material. No había esos bloques y la gente nos explica cómo pudieron transportarlos si es que los transportaron o cómo pudieron hacerlos si es que los hicieron. Y no solamente eso, cómo pudieron poner uno encima de otro y otro encima de los otros 2 y otro encima de los otros 3 hasta llegar a una altura impresionante. Nadie sabe. Se dice que los egipcios de aquella época estaban muy desarrollados. Algunos dicen que recibieron ayuda de los extraterrestres. Mire, vaya usted a saber. Lo interesante de esto es que de ese Egipto glorioso y esplendoroso no queda absolutamente nada. Son de las naciones más pobres que hay en el mundo. Queda el recuerdo. Egipto en su época fue la potencia mundial. ¿Sabe qué me recuerda eso? Que usted y yo estamos viviendo en un país, en una nación considerada la primer potencia del mundo. Déjeme decirle, y no lo quiero alarmar, pero el futuro de esta nación no está asegurado. ¿Está conmigo? En el pasado han desaparecido unas 19 civilizaciones y no hay una sola razón para pensar que nuestra civilización va a perdurar para siempre. Y si a eso lo respaldamos con la palabra de Dios, entonces podemos estar seguros que nuestra civilización no va a perdurar para siempre. ¿Qué perdura para siempre? Solo aquella que hace la voluntad de Dios. Un hombre llamado Henry Light dijo: veo cambio y decadencia en todo lo que nos rodea. ¿Sabe cuándo dijo eso? En 1700 y tantos, la época en que él vivió. Y ya en aquel entonces ese hombre decía: veo cambio y decadencia en todo lo que nos rodea. Mire a su alrededor, mi hermano.
las cosas están cambiando y además de que están cambiando, están en decadencia, es decir, se van deteriorando, van perdiendo su valor. Mire, antiguamente, si usted se encontraba algo y lo regresaba, eso se llamaba honradez, honestidad. Hoy en día, si usted se encuentra algo, ¿qué hace? No, es cierto, por favor, se queda con él. Eso se llama astucia. No se hace de la vista gorda. ¿Alguna vez le han dado más cambio del que le deberían de haber dado? ¿Y qué hace? O sea, lo regresa, ¿verdad? Le quiero creer, hermanito, pero la mayoría no. Y el otro día el domingo me mandaron allá al Walmart por Pampers. Viene uno de allá y ya dice Pampers, no dice uno pañales. Y fui allá al Walmart y ya compré unas cositas. Entonces la bolsa, la caja de los Pampers la puse abajito ¿verdad? Del carrito. Y ya fui, pagué y todo esto y lo otro. Ahí iba con mi carrito, llegué al otro carrito, abrí la cajuela. Ay, caray, los Pampers no los pagué. ¿Qué cree que hice, hermanito? No, la verdad no me regresé. No, por supuesto, me regresé y pagué los Pampers. La persona que se me quedó viendo así como, qué tonto eres. Digo, de por sí tengo cara. Y luego haciendo esas cosas, pues mucho más. Las cosas están cambiando. Y hay decadencia en todas las áreas en las que usted y yo nos desenvolvemos. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. Eso no quiere decir que usted lo van a recordar de por vida y que usted lo van a tener como una persona popular, como el caso de Elvis Presley. Ya dejen en paz al Elvis. Lo recuerdan y lo recuerdan. Bueno, cuando la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, no quiere decir que lo van a recordar toda la vida, mi hermano. No, hay mucha gente que se ha muerto y ya no le recuerdan. Lo que quiere decir es que usted y yo vamos a permanecer para siempre y vamos a compartir la gloria de Dios por la eternidad. ¿Sabe por qué no le agrada mucho a mucha gente este asunto de la eternidad y de la gloria de Dios? Porque falsamente nos han dado una imagen del cielo equivocada. Nos han enseñado por películas, por caricaturas, por historias, que en el cielo vamos a tener unas alitas, una aureola aquí. No sé qué es ese rollo, pero bueno, un circulito acá arriba. Y que vamos a tener un arpa y vamos a estar así. ¿Sabes qué? Si ese fuera el cielo, hermano, yo no quiero ir. Muy aburrido eso. Y por eso a mucha gente no le es atractivo el cielo. Pero la Biblia dice en muchas partes que vamos a estar sirviendo y adorando a Dios por la eternidad. En el cielo no vamos a estar de haraganes. Vamos a estar sirviendo a Dios. Así que vale más que empecemos practicando aquí. Ahí se las dejo de tarea. El cielo va a ser, mire, va a ser otra onda, hermanito, para que me pueda entender. Va a ser algo que usted no se debe de perder. Va a ser mejor que ir a un crucero a las Bahamas, al Caribe. Va a ser mejor que ir a Hawái, Cancún, Las Vegas. Va a ser mejor que todo eso juntito. No le va a llegar nada. Dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Y mire, si usted se la quiere perder o quiere arriesgarse a perderse de eso, pues allá usted. Pero yo no me lo quiero perder. Y lo interesante es que esa eternidad, mire, para que usted pueda ir a Las Vegas un fin de semana, porque es muy aburrido ir muchos días a Las Vegas. Con un fin de semana uno tiene. No necesita toda una semana. Pero mínimo por persona, ¿como cuánto necesitará una persona por ir a Las Vegas y pasearse y disfrutarla bien? A ver, esos que han ido a Las Vegas, levanten la mano. ¿Cómo cuánto ocupa una persona para ir a Las Vegas? Un fin de semana así, tranquilito.
500, unos $500 mínimo, ¿eh? Y eso, no, el Dani dice más, no, es que tú vas a otros lugares más acá, hermanito. Nosotros nada más vamos acá a las maquinitas. No, no, no. Pero mire, se lo voy a dejar $1,000. $1,000. El transporte, el hospedaje. ¿Sabe que el hospedaje en Las Vegas es lo más económico que hay en el mundo? Algunas veces es hasta gratis. Mire, la primera vez que yo fui a Las Vegas, ¡ay, usted fue a Las Vegas! Sí, yo fui a Las Vegas. Hace como 15 años, 20 años yo fui a Las Vegas. Y entonces yo llegué y ya vi aquello bien bonito, porque llegué de noche, bien bonito, se veían las luces. Y entonces me fui a un hotel que estaba antes de entrar a Las Vegas. De esos hotelitos que ni al caso, ¿verdad? Que en las películas las ves. Ya me hospedé. Recuerdo que pagué $80 por una noche. Ya dormí, al otro día fuimos allá a la ciudad, ¿verdad? Y fuimos allá al Luxor y fuimos al MGM y todo el asunto bien bonito. Y cuando estábamos en ese hotel que está así de pirámide, hablando de Egipto, el Luxor, entonces me subía hasta el último piso y me gustó mucho porque el elevador empieza así y luego va así. No sube como los elevadores normalitos, así de abajo para arriba, de abajo, sino va así de ladito. Y uno se siente como los árboles se mecen. Mira qué cristiano yo. Y entonces cuando bajé, de pura curiosidad, me hubiera quedado con la curiosidad, porque dicen que la curiosidad mata al gato, o deprime al sonso como a mí. Y me acerqué al mostrador y le dije, oiga, joven, ¿cómo cuánto cuesta una noche aquí? Me dice, mire, si usted llega así sin haber hecho reservación, le cuesta más o menos $60 la noche. Pero si hace una reservación con unos 15 días anticipados, le cuesta como $30 o hasta $40 la noche. Yo quería que se abriera la tierra y se lo tragara al tipo ese. Mire, ir a un lugar de esos es agradable. O a Hawái, Cancún, París, etcétera. Pero todo ello le va a provocar a usted un desembolso. Ese desembolso conlleva un trabajo arduo, un abstenerse de muchas cosas por ahorrar. Amén. Y luego lo interesante es que cuando uno va de vacaciones, ¿a dónde vas? Voy de vacaciones. ¿Y de dónde vienes? De vacaciones. Lo interesante de lo que estamos hablando es que la eternidad, lo que Dios ha preparado para usted y para mí, ¿qué cree? Es gratis. Pero no fue barato. Costó la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Él ya pagó por usted y por mí. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es humillarnos a la gracia de Dios. Yo no sé si usted se lo quiera perder, yo no. Jim Elliot, un predicador mártir del siglo pasado, dijo: no es ningún necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es ningún necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. ¿Sabe qué no puede perder, mi hermanito? La eternidad en Cristo. ¿Sabe qué no puede guardar? Nada. ¿Hay algo seguro en esta vida? Dicen aquí en los Estados Unidos que lo único seguro que hay es la muerte y el income tax, o sea, hacer la declaración de los impuestos. Uno de los beneficios de la salvación a través de Cristo es el privilegio de conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un privilegio que usted y yo tenemos una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando uno no ha dado ese paso de fe, cuando uno no ha empezado a caminar en esa fe, entonces la voluntad de Dios se le hace algo completamente ajeno y nada atractivo. Fíjese, vaya conmigo a Hechos capítulo 22, por favor.
Hechos capítulo 22. El versículo 14, léalo conmigo bien fuerte. ¿Ya lo tiene? Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Hay otro versículo, Colosenses 1:9, no lo busque para que no tomemos tiempo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si usted y yo hemos sido salvos por la gracia de Cristo, entonces la voluntad de Dios usted la tiene que conocer. Es más, no solo tiene que conocer la voluntad de Dios, usted tiene que anhelar conocer y hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo no he venido a hacer lo que a mí se me pega la gana, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Y si Jesús hizo eso, usted y yo tenemos que hacer lo propio también. No creo que haya alguien aquí más grande que Cristo. Amén. La voluntad de Dios no es algo que usted y yo consultamos de vez en cuando, como cuando consultamos el Google o el Yahoo. ¿Se ha dado cuenta que la gente no sabe algo y luego agarra el teléfono o el iPad y se va al Google y le pone y sale? Y lo que dice ahí, usted lo cree. La voluntad de Dios no es ni el Google ni el Yahoo. La voluntad de Dios la encuentra usted aquí en su palabra. Y usted no puede estar consultando la voluntad de Dios solamente por algunos aspectos de su vida, sino que la voluntad de Dios tiene que controlar, diga conmigo, controlar completamente nuestra vida. Lo importante para un cristiano consagrado no es simplemente si algo es correcto o incorrecto, si es bueno o es malo. Todos y cada uno de los que estamos aquí debemos de conocer la voluntad de Dios. Lo importante no es si esto es bueno o es malo, si es correcto o incorrecto. ¿Sabe qué es lo verdaderamente importante, crucial? ¿Es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que usted debe de hacer. ¿Es la voluntad de Dios que yo me aviente mis frías? ¿Es la voluntad de Dios que yo diga mentiritas piadosas? ¿Es la voluntad de Dios que yo escuche música que no le agrada a Dios, que no glorifica a Dios? Esa es la pregunta crucial e importante. No si es bueno o malo, no si es correcto o incorrecto. ¿Es la voluntad de Dios? Fíjese, dice la Biblia, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria de Dios, Padre. Entonces yo invito al que se quiere echar una, en tu nombre, Señor, y pa'l honra y gloria tuya, hágalo así. Habrá uno que otro que lo puede hacer así, pero aquí gloria a Dios que no hay de esos. Dicen amén. Lo importante realmente es la voluntad de Dios. Ahora, Dios quiere que usted y yo entendamos su voluntad. No solamente que sepamos cuál es su voluntad. Y aquí ya traemos un problema grave. Porque la mayoría de los cristianos no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces, con buenas intenciones, muy bien intencionados, muy sinceros, la gente viene y me pregunta, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pero realmente a mí no me tienen que preguntar. A quien tienen que preguntarles a Dios, porque ustedes tienen una relación íntima y personal y acceso directo a la gloria de Dios. A Él es al que le deben de preguntar. Bueno, uno sirve como parámetro, uno sirve como para orientarle. Pero realmente es responsabilidad de cada uno de nosotros preguntarle a Dios cuál es la voluntad tuya para mi vida. Y muchos tenemos ese problema. Pero fíjese, la cuestión no solamente es
conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que entendamos su voluntad. Pero para entender la voluntad de Dios, primero tenemos que conocer la voluntad de Dios. Dice amén. Salmo 103, búsquelo por favorcito. Versículo 7, léalo conmigo fuerte. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Otra vez, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Mire bien, el pueblo de Israel sabía lo que Dios estaba haciendo, pero solo Moisés sabía por qué lo estaba haciendo. En el tiempo de Moisés no se nos había revelado como ahora se nos ha revelado Dios, a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Entonces quiere decir que ahora yo no solo tengo que saber qué está haciendo Dios, sino por qué lo está haciendo. Amén. Usted y yo somos cristianos, somos hijos de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Tenemos que saber qué está haciendo Dios. Y tenemos que saber por qué lo está haciendo Dios. Ya no es posible que usted y yo vivamos así, porque hay una generación que depende de usted y de mí. Hay un mundo, deje el mundo, hay una familia que depende de usted y de mí, que depende cuánto conozcamos la voluntad de Dios y por qué Dios está haciendo las cosas. Usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Y usted tiene que comprender la voluntad de Dios. Amén. No solo debemos de conocerla, de comprenderla, sino de hacerla también. El apóstol Santiago escribe y dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Algunos somos oidores y habladores, pero hacedores, nanay. Necesitamos conocerla, comprenderla y hacer la voluntad de Dios. Amén. Mire, ¿qué es lo que hace una persona cuando aprende a nadar? ¿Cuántos saben nadar aquí? A ver, levante su manita. ¿Qué es lo primero que usted hizo cuando aprendió a nadar? Flotar, dice Sammy. Sí, ¿no es cierto? ¿Sabe qué es lo primero que uno hace para aprender a nadar? Se mete al agua. Hay que mojarse. ¿Sabe usted cómo conoce la voluntad de Dios? Hay muchas formas, mi hermanito. Y cuanto más obedecemos a Dios, más eficaces seremos en conocer lo que Él quiere que hagamos. Usted se tiene que meter al agua y tiene que flotar y luego tiene que bracear y pedalear y hacer un montonal de cosas. Y mientras más lo practica, ¿qué cree? Mejor nada. La meta de Dios es, como dice Colosenses 4:12, no lo busque para que no tome mucho tiempo, apúntelo si quiere. Dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La meta de Dios, no la meta suya, no la meta mía, no la meta de esta iglesia o de esta religión o de aquel grupo. La meta de Dios es que usted y yo estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Yo no sé si a usted le tocó la experiencia, pero yo creo que a todos, yo la estoy viviendo recientemente. Los que tenemos niños, y cuando estaban los niños chiquitos, ¿se acuerda cómo preguntan los niños? Los niños preguntan todo, hasta lo que no deben de preguntar. Papi, ¿y es bueno esto? Papi, ¿y esto es malo? Papi, ¿y por qué esto? Y papi, ¿y por qué el otro? Y ay Dios. Y es agotador, la verdad. No sé a quién le platiqué que el otro día andaba con Miranda, fui por ella a la escuela y me dice Miranda, papi, ¿y cuándo me voy a casar yo? Me amarré así dije, espérate, ¿qué tienes tú?
Dijo, pues sí, ¿cuándo? Así como estoy chiquita, cuando sea grandota. Entonces, por más que no me guste la plática, tengo que decirle, cuando estés grandota, mija, y por dentro, ojalá y nunca llegue a estar. Ok, papi. ¿Y voy a tener hijos? ¡Ay, Dios mío, hermano! Mija, ¿por qué me pregunta? Es que yo quiero tener hijos. Mira, no me voy a casar, porque como que se dio cuenta, los niños perciben. Mira, no me voy a casar, pero quiero tener hijos. No, hombre, peor. Dije, mija, ¿qué estás diciendo? Dijo, y quiero tener 100. Pero uno tiene que ir platicando con los niños y uno tiene que a la manera irles enseñando y orientándoles. Amén. Cuando ya sea grandecita, cuando se llegue a casar y sepa el errorzote que cometió, cuando tenga su primer hijo va a ver si quiere tener 100. ¿Qué quiero decirle con esto? Mire, los niños constantemente le preguntan al papá, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? Papi, ¿qué quieres que haga? ¿Qué no quieres que yo haga? Etcétera. Pero en la medida que el niño va creciendo y va teniendo esa relación íntima y personal con papi, llega un momento en que el nene ya no le pregunta a papi, porque el nene sabe lo que papi quiere que él haga y lo hace. Amén. Mire, hay hijos tan disciplinados, y a lo mejor por aquí habrá alguno de esos, Estoy hablando del terreno natural. Hay hijos tan disciplinados que nomás con mirar a papá tienen impresionante, tienen la capacidad de leerles la mente. ¿Verdad que sí? A usted le tocó mamita así. Nada más la miraba, ¿verdad que usted le leía la mente? Mire, tenemos una psíquica aquí, hermanitos. Le leía la mente a mami. Hermanito Federico, ¿le tocó a usted así un papá o una mamá? Que con la pura mirada, no es que uno sea psíquico o adivino, es que uno está tan disciplinadito de papi y de mami. Aquí hay un montonal de esos, amén. Estábamos tan disciplinaditos de papi y mami que nada más mami nos hacía. Y ya sabíamos que teníamos que irnos a otro lado. O nada más nos miraba. Decía uno, y ya caminé. Pero eso era el resultado de una íntima relación entre papá y el nene o la nena y de una verdadera disciplina. Entiéndase disciplina en los mejores términos. Amén. Ok. Eso mismo debe traducirse en la vida cristiana. Si usted y yo somos hijos de Dios, cristianos, que estamos disciplinados, entonces vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos a conocerla y además nos va a agradar hacer la voluntad. Pero un cristiano inmaduro siempre está preguntándole a los demás qué es la voluntad de Dios para él. No puede decir amén, diga, ay. Ahora mire, es interesante y con esto voy a terminar. ¿Cómo descubrimos usted y yo la voluntad de Dios? Porque estoy hablando mucho de la voluntad de Dios y bueno, pastor, pero díganos cómo. Bueno, yo no les voy a decir, la palabra de Dios dice, busque Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Cuando lo tenga, diga amén, gloria a Dios, Cristo vive, aleluya, Dios es bueno. Alabe a Dios, hermanito, siempre que pueda, alabe a Dios, alégrese, gócese. ¿Ya tiene Romanos 12? Leamos juntos el 12, el 1 y el 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio. Amén. Fíjese, le voy a dar una versión así, una traducción en un lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo entonces uno conoce la voluntad de Dios? Número 1, hay que entregarse a Dios. Amén. Por medio de una entrega completa, uno conoce o empieza a conocer la voluntad de Dios. Usted tiene que despojarse de todo y entregarse por completo a Cristo. No puede quedarse con nada. Tiene que entregarse todo lo que usted es y entregárselo a Él. El corazón, la mente, todo. Amén. Pero algunos, mire, algunos estamos entregados 99.99999%. Déjeme decirle, estamos mal. Cristo nos entregó el 99.99999% en la cruz. Se entregó el 100%. Y es lo que Dios quiere de usted y de mí, que nos entreguemos 100%. Amén. Un cristiano que ama al mundo, o sea, hacer las cosas del mundo, vivir como vive el mundo, nunca va a conocer la voluntad de Dios. ¿Será por eso que algunos no conocemos la voluntad de Dios? Yo no sé. Número 2, o antes del 2, mire. ¿A cuánto les gusta salir a comer los domingos cuando terminamos la iglesia? ¿Cuántos vamos a un restaurante? Regularmente el domingo es cuando aprovechamos a ir a un restaurante, ¿verdad? ¿Y a cuándo les gusta ir a comer a un restaurante de buffet? Es muy padre, ¿no? Porque uno hay ahí de todo. Pero mire, hacer la voluntad de Dios no es como ir a un buffet, que uno agrada lo que le gusta y desecha lo que no le gusta. ¿Sí me captó? La voluntad de Dios, mi hermanito, de tapa a tapa. No, la voluntad de Dios. No puede usted agarrar lo que quiere y lo que no quiere, lo que le parece y no le parece, lo que le gusta y lo que no le gusta. Dentro de la voluntad de Dios, mire, por ejemplo, dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Le gusta eso? No nos gusta, pero hay que hacerlo porque es parte de una entrega que nosotros tenemos con Dios completa y total. Número 2, nosotros conocemos la voluntad de Dios por su palabra. Amén. Perdóneme que yo redunde en esto, pero el problema de muchos cristianos es que somos muy ajenos a la Biblia, muy ajenos a su palabra. No leemos la Biblia. Por el bien de sus hijos, mire, por el bien de sus hijos, póngalos a leer la Biblia en voz alta y en la casa. Les va a ayudar mucho aquí y les va a ayudar mucho en su desenvolvimiento en la sociedad. Mire, es por el bien de ellos. Póngalos a leer en voz alta para que aprendan a leer además, para que se aprendan a desenvolver. Y dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, se les queda. ¿Se acuerdan de la tía Pinita? La tía Pinita nos hacía leer la Biblia en voz alta. Créalo, de veras. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El otro día le platicaba a Dani, este chico que está aquí, y le pregunto a todos ustedes, ¿alguna vez usted se ha levantado
en la noche, a oscuras, a algún lado, regularmente uno va al baño, pero por no despertar, y luego si usted tiene un bebé como yo que tengo al Darío, uno va así. ¿Le ha pasado que alguna vez cuando va así, de repente se llega a pegar en el dedo chiquito del pie? Ay, hermano. Sí le ha pasado, ¿verdad? ¿No sería mejor que usted llevara una lamparita? ¿Sabe? Algunos lo que hacemos es que agarramos el teléfono y ahí vamos. ¿Verdad? Si para ir al baño requerimos de un poquito de luz, ¿por qué usted anda por la vida a oscuras? ¿Por qué? ¿Sabe? No solamente se va a pegar en el dedo chiquito del pie, se va a dar unos buenos. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra que alumbra mi camino. Usted conoce la voluntad de Dios a través de la Biblia. 3, muchas veces conocemos la voluntad de Dios a través de las circunstancias. Hay situaciones que nos llegan a pasar y que nos llegan a ver, a entender, o que Dios nos revela cuál es su voluntad. Algunas veces se nos cierran algunas oportunidades, algunas puertas, porque Dios quiere abrir otra puerta. Pero aún así, esas circunstancias, mi hermano, tienen que estar sopesadas y respaldadas por la palabra de Dios. Amén. 4, ya voy a terminar. Diga conmigo, la oración. Yo estaba viendo esto, no sé cuándo lo vi, me acerqué ahí al pizarrón ese y me gustó esto acerca de la oración. Diga conmigo, la oración. Dice en la escuela aprendí que las partes de la oración son sujeto, verbo y predicado. Pero ahora sé que el secreto de la oración está en vivir sujeto al verbo en todo lo que él ha predicado. ¿Qué tal? Hay un dicho allá afuera que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. A un tiempo en la iglesia lo cambiaron y le pusieron, dime qué clase de música y te diré qué clase de, escuchas y te diré qué clase de cristiano eres. Y entonces, pues como todo el mundo cambia, ¿verdad? Y le mueve ahí, yo le puse, dime cuánto oras y te diré qué clase de vida cristiana vives. Necesitamos orar, hermanitos. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? Platique con Dios, hable con Dios, pregúntele a Dios, tenga tiempo con Dios. Muchos de nosotros tenemos un montonal de problemas y de situaciones tan difíciles. ¿Sabe por qué? Porque nos damos el lujo de no platicar con Dios. Hace algunos años atrás, hablando acerca de los cambios que ha tenido el mundo, ya terminé, se decía que la televisión era un gran daño para la familia, porque la gente se pasa horas y horas y horas en la televisión. ¿Sabe? Déjeme decirle algo, Lo que muchas personas pensaron que no iba a suceder nunca, que algo iba a sustituir la televisión, ¿qué cree? Ya pasó. Hoy en día la gente ya casi ni ve la televisión. Están en el iPad o en el teléfono. La televisión X. Y la pregunta interesante es, ¿y la oración? Usted, por usted, no porque yo diga, por usted, por su familia, por su mundo, necesita orar. Entiéndase, mundo, su familia. Necesita orar. Necesita agarrar a los nenes, a las nenas y vamos a orar y tomarlos de la mano e hincarlos allí en la casa, en algún rinconcito y ponerse a orar con ellos. ¿Qué le va a tomar 5 minutos? Van a hacer la diferencia. Antes de salir
de la casa usted ora con sus hijos? Algunos se van a trabajar y azotando la puerta. Conclusión: un cristiano como usted y yo estamos físicamente en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Un cristiano, usted y yo no podemos evitar estar en este mundo. El problema comienza cuando el mundo está en usted y en mí. El mundo, el sistema de valores que impera allá afuera, se introduce a usted y a mí a través del corazón. Por eso el Señor dice: no améis al mundo. La pregunta interesante es: ¿viviré solo para el presente o viviré para hacer la voluntad del Padre y permanecer para siempre? Usted ha escuchado gente que dice: hay que vivir el momento, hay que vivir la vida. Hay algunos que dicen: ¿y qué? Es mi vida. Mis respetos. Solo quiero decirte que si usted está así, está viviendo nada más para el presente. No está viviendo para permanecer para siempre. El que vive para siempre, el que vive para agradar al Padre, permanece para siempre. El amor al mundo es el amor que Dios aborrece. Ese es el amor que usted y yo debemos de evitar. Usted puede decir: ¿no está usted siendo muy exagerado? ¿No se está usted yendo a los extremos? Posiblemente sí. Pero ¿sabe quién se fue al extremo por usted y por mí? Cristo. Dejó su trono de gloria para venir a ser un simple mortal como usted y como yo, y luego fue a morir en una cruz.